Bueno, buenas tardes, Día Político por TSI. Tantas noticias que surgen. Antes quiero saludar aquí a mi invitado, don Luis León, analista político. ¿Cómo está, Luis? Ramón, buenas tardes, gracias por la invitación. Contento, creo que... Las cosas están yendo por donde deben de ir, ¿cree usted? Creo políticamente. que inicialmente sí, creo Ajá, que sí. Pero contento y creo que tener la oportunidad de cada día seguir adelante es un motivo de estar contento. Hay tantas cosas que han sorprendido hoy, por ejemplo, que el ingeniero Salvador Nasralla diga nuevamente que va a buscar la presidencia de la República en las elecciones del 2029, ¿sería? 2029, llama la atención. En un momento donde el Partido Liberal está en su punto de ebullición. Sí, aunque no me sorprende, Bueno. siendo franco. Y segundo, creo que eso le da la oportunidad a él de mantener esa posición de liderazgo entre el Partido Liberal, que él ha pretendido ganar y ejercer, porque digamos, si él ya se hace a un lado, deja de perder o pierde, mejor dicho, la beligerancia que tiene hasta este momento, y eso le permite mantener una cuota activa dentro del partido, así que no es sorpresivo, porque creo que lo mirábamos venir. Hay quienes hay alguien que dijo una vez que en política y en derecho hay cosas que se hacen y se deshacen. Bueno, es parte de... Y la política es el arte de los imposibles también. ¿Por qué? Porque usted se acuerda, amigo televidente, que en plena campaña se hablaba del apoyo de Jorge Cálix al ingeniero Salvador Nasralla, y en aquel momento se hablaba de un compromiso moral de que luego que perdió Jorge Cálix las elecciones primarias, apoyar a Salvador Nasralla para alcanzar la presidencia. Claro, las elecciones del 30 de noviembre fueron totalmente diferentes, favorecieron a Narria Fura, pero el compromiso era que buscase Jorge Cálix después una candidatura en el Partido Liberal. Lo que pasa es que la ley no permite eso, entonces yo creo que hay que tenerlo claro. No, estamos hablando de las próximas contiendas. Bueno, y si es para la próxima... 2029, por ejemplo. Yo creo que era parte de lo presupuestado. Y se rompió, ese diálogo se rompió, ese acuerdo se rompió prácticamente. Exactamente, y eso nos lleva a pensar a priori que tenemos nuevamente repetición en elecciones primarias dentro del Partido Liberal. Correcto. Con los desgastes que conllevará, pero interesante que ni siquiera, mire, para 2021... asumiendo la presidencia Xiomara Castro, ya estábamos hablando de quiénes iban a ser los candidatos y la oposición empujando esto. Para este proceso ni siquiera ha asumido el presidente y ya nos están metiendo en la discusión de elecciones dentro de 4 años. Ya está el primer precandidato en el Partido Liberal. Entonces es interesante. Y lo digo porque los políticos, Ramón, al final nos quieren mantener en esa agenda electoral. Vamos con el periodista Ricardo Zelaya. Platica con el diputado Mauricio Villeda referente a este tema de la autoconvocatoria de diputados de oposición. ¿Cómo avanza la sesión? Ricardo, te saludo en el Día Político. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Ramón. Buenas tardes. Y saludos a Luis también, de los penalistas aquí en Día Político. Me acompaña el abogado Mauricio Villeda. Una convocatoria extraordinaria que estaba para las 4 de la tarde. Son las 6 de la tarde. ¿Cuáles son las expectativas? Abogado, es un gusto saludarlo. Gracias, igualmente muchos saludos también a la teleaudiencia. Estamos por comenzar, ya la lista de asistentes se pasó, hay quórum para celebrar esta asamblea extraordinaria y creo que máximo en unos 10 o 15 minutos comenzamos. Correcto. ¿Qué expectativas hay de todo esto, los puntos de agenda para abordar luego de la aprobación de este decreto sancionado por la presidenta y publicado en el Diario Oficial de la Gaceta? Creo que ese va a ser un punto de análisis, se va a escuchar los informes que presenten las comisiones que se nombraron el 9 de este mes y luego se va a analizar también lo que ocurrió ese mismo día en el Congreso Nacional de una manera ilegal y arbitraria y se va a analizar también la sanción que la señora Presidente de Honduras le dio a un decreto que salió del Congreso en una sesión donde ni siquiera había quórum de instalación. ¿Qué sabor deja todo esto? Ya abogado, completamente el ingeniero Luis Redondo está saliendo ya de su cargo como presidente. Deja un sabor amargo en política, porque muchas personas, especialmente la juventud, han de pensar que la política es lo que está pasando en estos últimos días y no es así.
La política es una ciencia, es un servicio hacia los más necesitados, un servicio a la comunidad. La política es darse a los demás y no la forma egoísta en que se están manejando las cosas últimamente. Francamente no entiendo a Luis Redondo, creo que está acabando su propia sepultura política, lo que está haciendo es arbitrario en contra de la Constitución, se lo ha dicho la OEA, primero se lo dijo el Consejo Nacional Electoral, después se lo dijo la OEA, se lo dijo el gobierno de los Estados Unidos, gobiernos hermanos de América del Sur, gobiernos europeos que han reconocido el resultado de las elecciones. Creo que ya pasó, ya hubo una declaratoria y ahora lo que nos toca es respetar las instituciones. Ahora, se ha girado, para finalizar, abogado, este documento, este decreto se ha girado ya a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Les compete o qué procedimiento tiene que llevar? No tiene ninguna validez jurídica. Nadie tiene por qué acatar lo que dice ese decreto. Es un decreto espúreo, totalmente ilegal. Creo que lo primero que tiene que ver cualquier persona que quiera ejecutar lo que dice ese decreto es revisar la lista de asistencia de esa sesión presidida por el diputado Redondo y darse cuenta que no había quórum, ni siquiera quórum de instalación. Los diputados liberales y los diputados nacionalistas estábamos en otro lugar del Congreso Nacional celebrando una asamblea extraordinaria. Y lo que se ha dicho y se ha repetido insistentemente, si usted suma los diputados del Partido Liberal y los diputados del Partido Nacional, va a ver que ahí sí había quórum, que ahí sí había quórum de instalación, y no con los 50 votos de libre, que es imposible que con 2 o 3 más hayan tenido quórum de instalación. Solo reitéreme los puntos que van a tratar dentro de 10 minutos que inicie ya esta sesión extraordinaria. Se van a escuchar los informes de las comisiones que fueron nombradas en las otras asambleas o sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Se va a analizar lo que hizo este grupo de diputados de Libre en las instalaciones del Congreso Nacional. Se va a analizar también la sanción en que hicieron incurrir a la presidenta de Honduras y cualquier otra cosa que se proponga en la agenda de esta noche. Bien, correcto. Muchas gracias. Al abogado Mauricio Villeda. En mi espalda se encuentra la mesa donde van a estar la Junta Directiva que ha convocado a esta sesión extraordinaria a los diputados de las diferentes fuerzas políticas, y sería entre unos 10-15 minutos que estarían iniciando esta sesión. Sí, Ramón. Una preguntita para el abogado Mauricio Villeda. En este tema de la presidencia del Congreso Nacional de la República, ¿qué opina él? ¿La lógica democrática que históricamente ha venido sucediendo en Honduras desde el 81, 82 para acá, o es la oportunidad de un cambio en la presidencia de este poder del Estado como lo busca el propio Partido Liberal de Honduras? Solo le hago la interrogante que le hace Ramón Matute sobre la presidencia del Congreso Nacional. ¿O se repite desde el 81 cómo se hizo la lógica, siempre quién queda, el gobierno o el partido que quede gobernando, y siempre se ha hecho en el Congreso, o sería algún cambio en este momento? Creo que es una decisión política. El partido que ganó las elecciones a nivel presidencial, en el nivel presidencial, que ganó el mayor número también de alcaldías municipales y que tiene mayoría en el Congreso Nacional, va a tener que tomar una decisión política, y esa decisión política tendrá que ser también cara a un gobierno de integración. Un gobierno de integración porque el Partido Nacional no puede gobernar solo. El Partido Nacional tiene que gobernar con el Partido Liberal. El pueblo votó 80% a favor de los dos partidos históricos. 40% uno, 40% otro, con pequeñas diferencias. Y eso hay que respetarlo también. Los líderes de los partidos políticos tienen que respetarlo. Entonces va a ser una decisión política muy interesante, y creo que las negociaciones comienzan el día de mañana o pasado mañana con esa comisión que se nombró el día de hoy en el Central Ejecutivo. Bien, interesante lo que dice el abogado, porque hace unos momentos también escuchamos al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano,
que van a nombrar una comisión también política por parte del Partido Nacional para iniciar estas negociaciones de alto nivel para buscar lo que sería ya o quien quede en la presidencia del Congreso Nacional de la República. Estaremos atentos, Ramón, estaremos atentos de esta sesión extraordinaria que estaría a punto de iniciar aquí en este hotel capitalino con un fuerte resguardo de las Fuerzas Armadas. Bueno, mire Luis León, antes de irme a la pausa, hasta horas de la mañana de hoy, 7, 8 de la mañana, don Marlon Lara no recibió el respaldo de Salvador Narrala, que en su momento lo venía apoyando para la presidencia del Congreso Nacional. Y Salvador decidió apoyar a Yuri Sabas, ¿sí? Y meter en una secretaría a Irosca Elvir, la esposa del ingeniero Salvador Narrala. Y si usted observa, nombran una comisión en el Partido Liberal y ponen ahí como posibles candidatos a Yuri Sabas, como el más, como el que recibe mayor respaldo. Pero ayer hubo una cena de 20 diputados que están en el lado de Jorge Calix, diputados propietarios del Partido Liberal. Y todo el mundo cree que estos 20 diputados pueden tomar una determinación importante en las próximas horas. No me atrevería a decir, pero yo creo que ya las conclusiones están dadas de quién puede ser el próximo presidente del Congreso Nacional. Sí, a ver, yo creo que los liberales están teniendo dificultades en definir esa unidad que tanto deberían lograr. Sí. Primero porque, a ver, es cierto, el Partido Liberal obtuvo casi la misma cantidad de votos del Partido Nacional, y sí es cierto de que el 80% de la población votó por el bipartidismo, es decir, en términos de los habilitados a votar. Lo que no es cierto y disiento es que eso no significa cogobiernos. En una democracia el que saca un voto más es quien gana, y eso no significa que el perdedor tiene que cogobernar. De hecho, la ley hondureña no habla de cogobiernos. Sí habla de integración, pero la integración está mal interpretada por los políticos. La integración no es vos vas de ministro y sos del PIN, vos de la DC. Eso no es integración. Integración es sentarse todos en la mesa y empujar una agenda conjunta. Entonces yo creo que hay que plantear que el Partido Liberal deberá estar seguro de lo que va a proponer hacia afuera dentro del Congreso Nacional con los diferentes partidos políticos para poder lograr, digamos, una votación que le permita aspirar a ganar la elección presidencial en el legislativo, cosa que lo veo muy difícil. Primero porque, aunque se estila de que el partido que gane el ejecutivo maneje el legislativo, que no es una ley tampoco, claro, que puede variar y que puede depender de los acuerdos políticos, es quien tenga 65 votos. Y el Partido Liberal, para poder obtener esos votos, tiene dos caminos. Uno es llegar a un acuerdo con Libertad y Refundación, pero para poder llegar a ese acuerdo tiene que haber esa unidad de la que hablamos. O la otra, tener que hacer un acuerdo con el Partido Nacional, pero ese acuerdo no se va a lograr pidiendo ellos la presidencia. Entonces, ¿qué es lo que el Partido Liberal debe buscar? Es el bienestar del país. ¿Qué es lo que puede generarle gobernanza al país? Y aquí, Ramón, no se están tomando en cuenta algunas variables que pueden darle legalidad o no a quien sea el presidente y su junta directiva dentro de unos días. Lo primero es que recuerde que la juramentación es en manos del secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización. Correcto. ¿Y qué va a pasar si Libertad y Refundación decide que su secretario de Gobernación no juramenta a esta directiva? Entonces nos va a pasar como en 2021 con un Russell Tomé juramentando cuando era un diputado corriente. Entonces, digamos, la legalidad de este Congreso parte de esos acuerdos políticos. No porque el acuerdo de legalidad, es porque la ley dice que deben haber 65 votos y una juramentación por parte del secretario. Entonces yo creo que lo ideal en este contexto es que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, como Libertad y Refundación lleguen a los consensos adecuados por el bienestar de la elección. ¿Cree que llegue don Tomás Vaquero? No sé, habría que ver qué está haciendo quien quiere gobernar el Congreso Nacional para acercarse a Libre en este momento. Primera pausa, ya regreso. Bueno, las imágenes que le pongo en pantalla reflejan el reconocimiento de Washington del señor Nasser Al-Fura como presidente electo de Honduras. Ahí está con don Marco Rubio, el secretario de Estado. Sí, a mí me parece, Ramón, una muy buena señal de arranque.
Recuerde que es nuestro primordial socio en todos los contextos, exportaciones, deuda bilateral, relaciones políticas, geoestratégicas, geoeconómicas, y creo que es un buen acercamiento. Aquí habrá que ver la habilidad política del presidente Asfura para poder lograr acciones de beneficio para el pueblo hondureño. Creo que no solamente basta con tener una relación política de cercanía o de buena amistad, sino qué puede el presidente Asfura lograr para que el pueblo hondureño tenga algunos apoyos por parte de los Estados Unidos. Recuerde que la salida de USAID y los fondos de cooperación afectaron mucho. El tema migración es un tema altamente importante. El tema de derechos humanos es un tema que hay que tratar. El tema comercial, especialmente en las exportaciones que Honduras está enviando hacia los Estados Unidos y cómo ampliar mercados, inversión que pueda venir por parte de empresarios de los Estados Unidos para generar empleo y algunas opciones de apoyo al desarrollo económico del país. Así que esperemos de que no solamente sea la visita, no solamente sea la foto, sino que se pueda obtener algunos apoyos para el país. Con lo que está pasando en el país políticamente hay una presión sin sentido, una búsqueda sin sentido del partido que gobierna en estos momentos, una interpretación sin sentido, ilegal desde todo punto de vista de lo que hace el señor Luis Redondo en el Congreso Nacional de la República. A la vista del mundo, porque a la vista interna creo que hay un rechazo, pero a la vista del mundo, ¿cómo lo interpretamos? Yo creo que hay que ser franco, Ramón. A nivel internacional, Honduras no se ve bien. No solamente por el gobierno de Libertad y Refundación o este tipo de cosas, sino que en general Honduras no da una imagen positiva. Nos vemos como un país altamente violento, como un país altamente pobre, como un país corrupto, como un país que no genera condiciones, exportadores de migrantes. Entonces, digamos, hay que hacer un gran trabajo para empezar a dar una imagen diferente a lo exterior del país. Es claro que la inestabilidad política, los intereses políticos también ponen en jaque la posibilidad de vernos bien, o por lo menos de dar luces de que queremos cambiar la realidad del pueblo hondureño. Yo pienso que las ilegalidades, el irrespeto a la ley, el irrespeto a la Constitución, el irrespeto a los procedimientos conforme a los establecimientos jurídicos ya establecidos, genera, digamos, toda esta ingobernanza de la que estamos hablando. Yo esperaría que en los próximos días la presidenta cumpla su palabra de una transición pacífica. Espero de que se puedan entregar informes correspondientes a los avances en las diferentes acciones que el gobierno de Libertad y Refundación ha hecho, porque es innecesario para mí entrar a una crisis cuando el pueblo hondureño en general lo que está esperando es que un nuevo gobierno traiga otras opciones que no se han tenido. Y ahí será la habilidad de los nacionalistas también en lograr un buen gobierno. Pero en general Libertad y Refundación tiene claro que perdió la elección, o sea, hay que ponerlo como es. Ellos no están alegando que si ellos cuentan las actas ganan. Ellos están claros de que el pueblo no les favoreció, pero sí están tratando de hacer una lucha que siento que en algunos aspectos es más personal que partidaria. Especialmente algunos diputados de Libre que quedaron fuera, que creen que haciendo ese conteo pueden entrar, porque la inmunidad parlamentaria es parte del juego que se busca. Está establecido en la ley que cualquier acción legislativa no es penada ni sancionada si usted es un diputado, porque es parte de su funcionamiento. Entonces, el poder mantenerse como diputado puede generar algunas condiciones de inmunidad parlamentaria, y creo que por ahí va el camino. Ahora, en general, Libre poco a poco está empezando a bajarle la presión al bipartidismo, especialmente al Partido Nacional, y esperemos que en los próximos días ya estemos hablando de una transición ordenada. No, y mire, estas imágenes son contundentes en diplomacia internacional, en relaciones bilaterales con un país que, bueno, pues como usted dice, tenemos una relación comercial, política, inclusive intercambio de conocimiento militar importante como es Estados Unidos. Y esta imagen pesa mucho. Sí, a días no pesa demasiado. Y a días no mirábamos. Y a días no mirábamos una imagen así. Sí, a días pesa bastante. Claro está que la gente de Libertad y Refundación puede decir, bueno, eso es lo que quería Estados Unidos, tienen al presidente que ellos promovieron, pero a nivel de lo que nosotros aspiraríamos, creo que puede ser positivo. E insisto, no solamente es la foto, es que se obtiene de esas reuniones y es donde veremos la capacidad de negociación. Ahora, todo esto que estamos viendo, la posición de las Fuerzas Armadas, Luis León, de mantener en resguardo el material electoral,
de cumplir lo que dice la Constitución de la República, de no hacer caso a ningún decreto que puede indicar lo contrario, como el que se aprobó el jueves pasado y que se publicó en la Gaceta el día sábado en el Congreso Nacional de la República. Todas estas cosas, hombre, ¿en qué proyecta el país en cuanto al estamento jurídico y también electoral? Que no tenemos ley, que la ley no se respeta en Honduras, que la ley ya ni siquiera... Fíjese que hace un tiempo yo decía que la ley en Honduras es optativa, ahora ni siquiera es optativa. Para mí fue bastante chocante ver un análisis jurídico forzado en el Congreso Nacional, básicamente interpretando la ley para justificar una acción, y eso definitivamente nos pone como un país de cavernícolas. Pero la posición de Fuerzas Armadas también es muy importante. Ah, no, digamos, a mí me parece muy positiva. Muy positivo. Porque las Fuerzas Armadas están manteniendo el respeto a la institucionalidad, claro, que ese es el llamado constitucional que tienen. Están garantizando la alternabilidad del poder, que es otro llamado constitucional que tienen. Bien marcados en el 272 constitucional. Y esa posición, hasta este momento, nos sugiere no politización de la nueva cúpula, porque no están tomando un rol político. Es que el Partido Nacional tiene que gobernar. Lo que están diciendo es, el Consejo Nacional Electoral dio una declaratoria, no podemos obedecer una orden ilegal, entonces vamos a cuidar el material electoral hasta que haya un traspaso. Okay. Vamos con el periodista Ricardo Zelaya, 6:26 de la tarde. Ricardo. Bien, Ramón. Estamos a la espera para que ya los diputados de las diferentes fuerzas políticas puedan ingresar a este salón. Hemos observado a la diputada Leda Pagán, por cierto, que es la diputada encargada en este momento de verificar si todos los diputados en este caso la bancada del Partido Nacional se encuentran completos. Ya casi se encuentra su mayoría, o la mayoría podemos decir. En el caso del Partido Liberal, la diputada Katia Crivelli, que nos expresaba hace un momento que están esperando que llegue o retorne a este hotel capitalino la abogada Maribel Espinosa, y con esto estaría iniciando, al menos con unos 68 parlamentarios, esta sesión extraordinaria, o solo que se sumen minutos después algunos diputados que no han confirmado aquí en esta sesión que estaba convocada para las 4 de la tarde. Estaremos a la expectativa de los puntos que se van a abordar, que anteriormente se expresaron en un respaldo total a las Fuerzas Armadas y también en contra de este decreto que ya fue incluso trasladado hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Ramón. Gracias, Ricardo, muy amable. Conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que la conclusión preliminar es: el pueblo hondureño quiere mantener la tranquilidad. El pueblo hondureño, que no son los partidos políticos, es decir, las mayorías, porque las minorías son los partidarios, quieren un país que trate de seguir adelante generando las condiciones. Esperemos que haya un traspaso de mando conforme a ley, esperemos de que haya un nombramiento del Congreso conforme a ley, y creo que este es un buen momento para que toda la sociedad nos sigamos involucrando en un proceso que no acaba con el nombramiento de un presidente, sino con las acciones que ese presidente debe hacer. Así que yo esperaría que el presidente Afura se abra a la auditoría social, a la veeduría social, a generar el acceso a la información necesaria y sobre todo a pedir los apoyos a los sectores que sean necesarios. Bueno, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Ramón. Muy amable. Muchas gracias. Y con nosotros en el Día Político también se reunió el presidente electo Nasri Asfura con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. También sostuvo reuniones allá en Washington. A la espera entonces, estése pendiente, por favor, amigo televidente, de los noticieros de Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, referente a lo que va a pasar en esta autoconvocatoria de los diputados de oposición en un hotel capitalino. Que pase usted una feliz noche.